Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Great Little Talks. Hoy queremos hablar de algo que parece obvio pero que a veces se nos olvida en educación. Y es que antes de hablar de enseñar hay que comprender al niño, comprender cómo se desarrolla, cómo se comunica, incluso cómo se relaciona, ¿no? o genera sus primeros vínculos o se regula emocionalmente, porque solo desde ahí el aprendizaje será real y significativo. Para hablar de este tema contamos con María Algueró, especialista en primera infancia y en neurodesarrollo infantil. María acompaña tanto a familias como profesionales en el desarrollo del niño desde una mirada respetuosa y cercana y profundamente relacionada pues, con el vínculo, con la comunicación temprana y respetando los ritmos, ¿no? y los hitos de aprendizaje. María, cuando hablamos de primera infancia muchas veces nos vamos al contexto escolar, ¿no? Como primer contexto donde parece un desarrollo del peque, pero creo que vamos a hablar de todo lo que ocurre antes, ¿no? Desde la familia, el apego, las primeras relaciones, el vínculo, incluso la voz. Cuéntanos qué deberíamos comprender, así ya para empezar con una frase, cómo deberíamos comprender el desarrollo del niño antes incluso de hablar de aprendizaje o de estimulación, que vamos a hablar después, ¿no? Bueno, pues lo primero, gracias por contar conmigo, por darme esta oportunidad, me hace especial ilusión. Y bueno, en realidad es que muchas veces nos pensamos que el desarrollo surge cuando ya un niño está empezando a gatear o está empezando a balbucear, pero es que vamos mucho antes de eso. Ya en la concepción, en el embarazo, hay que tener una serie de cosas en cuenta porque el desarrollo, la base del desarrollo está ahí. Entonces, es el vínculo, es el apego, es esos primeros días con mamá, con papá, esos olores. Entonces, pensar que el primer foco es el cole. Al final yo creo que esperamos como ver resultados visibles, como decías, ¿no? Parece que si no veo que cumple como un hito, empieza a gatear, empieza a hablar, entonces no está comprendiendo, no está escuchando. O sea, entonces vamos a hablar ahora un poquito de esto, desde cuándo empieza ese desarrollo, desde cuándo hablamos de estimulación, desde cuándo hay que preparar el entorno, nosotras mismas como ¿no? Familias. Pero antes, para romper un poquito el hielo, aunque ya se entra en vereda, vamos a lanzar unas preguntas de sí o no. Venga. ¿Vale? Sin mojarnos mucho y luego un poquito nos explayaremos o justificaremos las respuestas, si Venga. te parece, ¿vale? Has dado ya pistas de esta primera, pero vamos con ella. ¿Tiene sentido hablar de desarrollo y aprendizaje antes del nacimiento? Evidentemente. Evidentemente, lo tenemos claro. ¿Es la escuela el primer entorno de aprendizaje para un niño? No. ¿Un niño se desarrolla igual en cualquier entorno? Tampoco. ¿Estimular más siempre significa estimular mejor? Ni mucho menos. Y ahora hablaremos, ¿no? de esto, ¿no? Del sobreestimular, de no estimular, que está como muy presente en todos los medios, pero hay que entender a qué nos referimos. Sí, bueno, es que más que estimular es el hecho de acompañar ese momento evolutivo. Efectivamente, pero para eso hay que entender en qué Sí, momento evolutivo sí. está y qué está ocurriendo en el Sí. desarrollo, ¿no? ¿Moverse ayuda a aprender el movimiento? Es la base del aprendizaje. Qué Si no bueno. nos movemos, no podemos aprender. Justo, luego entraremos un poquito más, ¿no? A cómo aprenden los peques a través del movimiento. Antes de hablar, ¿un bebé ya se comunica? Evidentemente, es que un bebé se comunica ya en el embarazo, con esas patadas, con esos y cuando nace. O sea que antes de que aprenda a hablar, un bebé ya sabe comunicarse. Y qué importante luego entender también esto para nosotros, prepararnos como familias y estimular, ¿no? esa comunicación, ese lenguaje que no Sí. se quede estancado. Vamos a entrar un poquito en la parte de lengua extranjera, porque hay muchos mitos todavía respecto a esto. Y te iba a preguntar, ¿el bilingüismo retrasa el habla? ¿Ha sido una respuesta rápida de sí o no? No. No. ¿Aprender antes siempre significa aprender mejor, hablando de un idioma o de cualquier otra disciplina? No. ¿Aprender antes implica aprender mejor? A ver, el que trabajemos antes ciertas cosas nos va a dar, pues que evidentemente hablamos de la plasticidad neuronal en esos primeros años, pero hay que saber también un poco cómo poder gestionar esa introducción a la que vamos a hacer de ese segundo idioma. Justo, me parece muy interesante. Yo muchas veces voy en contra de ese... Como los bebés tienen mucha plasticidad cerebral, les vamos a enseñar de todo. Bueno, todo en su justa medida. Exacto. Sabiendo realmente lo que hacemos. Exacto. Y para qué está preparado el desarrollo en ese momento o en qué momento está, ¿no? Vital. Perfecto. Yo creo que vamos a empezar a hablar, ahora entrando ya un poquito más a explayarnos y a desarrollar las respuestas, ¿no? Hablábamos de momentos. Vamos a hablar un poquito de cuándo empieza todo esto, cómo empieza, ¿vale? Y por supuesto, lo que hemos dicho antes, mucho antes del aula, ¿vale? Entonces, todo este desarrollo
que empieza desde el hogar, desde ese vínculo, como decías, con nuestro primer entorno de referencia, que es la familia. Em, Hablábamos del embarazo, vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Cuándo empieza realmente el desarrollo de un niño? ¿Cuándo empezamos a hablar de desarrollo? Pues es que el desarrollo empieza en la gestación, en el momento que se da esa concepción y ese espermatozoide se une pues es que ahí ya estamos hablando de ese desarrollo. Está empezando a formarse la base de quién va a ser. Entonces, ahí es el primer... De hecho, hay sentidos que ya se desarrollan durante la gestación. Sí. ¿No? Sí. No es la vista, pero por ejemplo, tengo entendido El ¿no? tacto el oído, sí, hay sentidos que empiezan a ir desarrollándose en ese momento, y ya no los sentidos, es que tu cuerpo está en desarrollo. Está formándose tu cerebro, está formándose tus extremidades, o sea, cada semana cuenta y cada semana es importante. Claro, entonces no deberíamos hablar, ¿no? Yo pensando un poco en lo que estás contando, de cómo un antes y un después entre el embarazo y una vez que nace el bebé, realmente es avanzar en lo que ya se estaba desarrollando durante 9 meses. Justo. O sea, el estímulo es verdad que cambia, porque no es lo mismo que el bebé esté en el útero, en ese líquido amniótico muy contenido, con una temperatura muy firme, con todo de una manera como más protegido, por así decirlo, y en el momento que el bebé llega al mundo, el bebé es muy dependiente, depende de nosotros. Entonces, al final, ahí empezamos otro tipo de estímulo, un estímulo de estar en brazos, de ese contacto, ese... Bueno, el órgano más grande que tenemos y el último que perdemos es el tacto. El tacto es lo que más hay que trabajar en un bebé. O sea, por eso yo ya me estoy silbando hasta todo el guío porque me parece súper interesante. Por eso hablamos, ¿no? Del primer piel con piel, de ese contacto tan fundamental para los peques. Fundamental. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta un poco, yo siempre hablo de la casa de Melody de Jagger, que nos enseña qué es la base, o sea, desde dónde partimos. Pues es que lo importante, que quería aquí enseñaros, lo importante es esta casa, que lo que nos habla es que hasta los 14 meses tenemos una base donde está ese cerebro de supervivencia. ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar? Los sentidos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un cerebro inmaduro. Un cerebro que lo que necesita es que la entrada, que entre información a través de los músculos y que salga, o sea, a través de los sentidos, perdona, y que salga a través de los músculos. Si no trabajamos esto, no podemos hacer unas buenas carreteras. O sea, yo les digo carreteras por esas vías de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Si no tenemos ese movimiento, si no tenemos no vamos a poder trabajar nada. Y muchas veces cuando tenemos problemas de desarrollo es como esa punta del iceberg de, no, es que estos niños que no son capaces de sentarse o de coger bien el lápiz, es que tenemos que irnos mucho más abajo. Hay que irse a trabajar todos esos sentidos, el tacto, la visión, el olfato, propioceptivo, vestibular. Necesitamos que toda esa base sea sólida para que, si tenemos unos buenos cimientos, el desarrollo fluya de manera normal. De hecho, era mi siguiente pregunta un poco de ¿por qué es tan importante esta etapa, ¿no? ¿Por qué no la podemos obviar? Que de hecho, a nivel sistema educativo, es verdad que siempre ¿verdad? Es como que infantil o la primera etapa, el primer ciclo, es el eterno olvidado, porque parece que no ocurre nada, y es que ocurre todo. Es un poco pues eso que estamos hablando, ¿no? Es lo más importante. O sea, si no tenemos una buena base en un primer ciclo, por mucho que sean niños pequeños, que no se enteran, al revés. O sea, estamos formando las personas que van a ser el día de mañana. De nuestro trabajo y del estímulo y del entorno que tengan estos niños, depende que el día de mañana sean capaces de poder coger en 5 años un lápiz, de poder hacer una lectoescritura con 6 años, de poder... Bueno, el resto de hitos, si no tenemos una base muy sólida, no van a lograrse de manera adecuada. Y de hecho... justo, nos vamos a remontar incluso vale, puede haber una primera aproximación al contexto escolar, a la escuela infantil, pues a partir, vamos a ponerle 1 año y demás, pero es que ya han pasado muchas cosas antes, ¿no? Fundamental. Por eso iba a decir, preguntábamos antes, ¿es el entorno escolar el primer entorno en el que se desarrolla, aprende un niño? No, ¿qué ocurre antes? Ocurren la casa, o sea, llega tu bebé a casa y con tu bebé recién nacido ya el hecho de mecerle, bañarle, mirarle, los bebés van trabajando esos sentidos, la audición, la visión, el desarrollo de la boca, esa succión, todas esas cosas, todos esos prerequisitos del lenguaje que
que dices, el día de con 6, 8, 9 meses ya dice alguna palabra. Es que si no hemos trabajado esos prerequisitos del lenguaje antes, no los vamos a tener. Y esos prerequisitos del lenguaje no consisten más que en hablar a tu bebé. Claro. De hecho, es que según estás hablando, ¿no? Que hablas del momento del baño, hablas de la succión, estamos hablando de la lactancia. Parece que realmente a un bebé solo tiene que sobrevivir, ¿no? Solo estamos haciendo como los cuidados básicos, pero realmente todo eso está influyendo en cómo se está desarrollando, ¿no? Claro, o sea, un bebé necesita trabajar todo, o sea, es un bebé dependiente, necesita cubrir su alimentación, su higiene, su sueño. Necesitamos cubrir todo eso. ¿Qué pasa? Que si cubrimos todo eso de una manera afectiva, porque nos pensamos que solamente tenemos esas partes, esas patas que cubrir, pero es que si un niño no tiene cariño, no es capaz de que lo demás fluya. O sea, de hecho, mi siguiente pregunta era cómo influye la seguridad emocional, ¿no? Eso, el entorno. Es la misma base que la comida, que el sueño, que la higiene. O sea, son pilares igual de importantes. Y si no cubrimos esa base, hay muchos estudios de John Bowlby que demuestran que los niños que no reciben afecto son niños que no cogen peso, que tienen, que son más chiquititos, que al final les cuesta todo más. Entonces, el afecto es parte muy, muy importante, o sea, es parte imprescindible. Un niño sin afecto se muere y un niño con falta de comida puede estar desnutrido. Entonces, para que veamos la importancia que tiene el afecto. Exacto. Y bueno, parece que, ¿no? Probablemente a lo mejor en tu entorno o el mío, pues ha habido un entorno afectivo saludable y ha habido, ¿no? Esa parte como de apego y demás, pero no en todas las familias es posible, ¿vale? Y hay familias en las que ese entorno a nivel emocional o afectivo no es el óptimo y luego hay graves consecuencias, ¿no? Como sí, y me contabas tú que veías también, ¿no? En pues tu, no sé si llamarlo profesión o en tu relación con las familias, como en esos entornos donde no ha habido un vínculo, un apego, ese vínculo emocional con la familia, pues luego hay unas carencias en los peques. Sí, a ver, depende mucho también del entorno que haya tenido el niño, y luego también de cómo somos nosotros. Muchas veces también influye mucho el que, oye, pues es que yo soy muy despegado, es que yo soy poco de besos, poco de abrazos, poco de... Bueno, pues hay que demostrarlo de otra manera. Entonces necesitamos tener esa base sólida para que luego, el día de mañana, ese niño pueda desarrollarse correctamente, pero para eso también necesitamos unas condiciones. Al final, hoy en día, tiramos mucho de trona, coche, carro, silla, hamaca, y considero que todo, en su justa medida, nos ayuda. O sea, a mí me ayuda meter al bebé en la hamaca mientras me doy una ducha, pero es un momento puntual. Si nosotros al final privamos de ese movimiento, lo que estamos haciendo es que el desarrollo no vaya cursando con normalidad porque estamos poniendo freno. Y a lo mejor en ese momento no nos damos cuenta de las consecuencias que está teniendo, pero a largo plazo se va viendo. Cuando efectivamente queremos que a los 3, 4 y 5 años cumplan determinados hitos y vemos que no llegamos, entonces hay que hacer esa mirada atrás de qué pasó. Sí, es que y yo cuando me llegan niños con problemas en el desarrollo, lo primero que hago es irme a esa base, a ese... trabajar esos sentidos, trabajar todo el sistema vestibular, trabajar todo el sistema... Porque todo eso nos va a ayudar a asentar bien esa base. Y aunque la plasticidad la tenemos los 6 primeros años, nunca es tarde. O sea, creo que siempre puedes volver a bajar, a sentar una buena base si lo que quieres es mejorar ciertas cosas. Y cuando llegan niños pues con ciertos problemas, si no bajas a la raíz, ¿qué vas a parchear? De hecho, antes me decías... Cuando detecto que el problema está en que hubo una falta, ¿no? De estímulos o una falta en las primeras etapas, me alivia pensar que es algo que se puede retomar y que se puede recuperar y que se puede trabajar, ¿no? Aunque ya sean más mayores. Da igual, o sea, por eso es importante también que los coles pues trabajen todo el tema motriz. Es que en el cole trabajamos el gateo en niños de 6 años. Que dicen, niños de 6 años, y eso ya tienen que andar. Sí, claro, tienen que andar, pero si lo que queremos es que tengan ese patrón cruzado, que les ayude luego a la hora de la lectoescritura, o sea, todo está muy relacionado. Lo que pasa es que quizá, pues al final es una profesión en la que yo me he dedicado a esto, pero un empresario tiene un hijo y no tiene por qué tener esa formación. Pero la realidad es que somos padres, es como el trabajo más serio que tenemos en nuestra vida y no estamos preparados para eso porque no somos conscientes de todo lo que implica todo. Por eso hay que apoyarse en las escuelas infantiles donde van nuestros hijos, en los coles, en los pediatras, en los profesionales que realmente entienden de todo esto para que el acompañamiento nos ayude, porque muchas veces es el desconocimiento, no es el...
Bueno, y yo creo que también al final cuando eres mamá te ves un poco como, ¿no? Sí. ¿Dónde empiezo? ¿Por dónde? Estoy perdido. Sí, estar un poco perdido. ¿Dónde busco información? ¿No? Como dices, nosotras a lo mejor teníamos otra formación previa antes de ser mamás que, bueno, nos podía como medio abrir un poquito ahí de ver la luz, pero es verdad que hay muchas familias que, bueno, pues tienen su primer hijo y es que no conocen nada del desarrollo infantil, de cómo fomentar esto que hablábamos, ¿no? De que estos entornos favorables para el desarrollo y demás. De hecho, antes hablamos también, antes de la entrevista, de si los hitos del desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de gateo, cuando hablamos de pues mantenerse sentado, ¿no? Por hablar un poco coloquial que nos entienda todo el mundo. Cuando hablamos de lenguaje, todos estos hitos aparecerían en cualquier entorno, se desarrollarían si nosotros no preparamos un entorno, no estimulamos, ¿no? Sí y no, o sea, hay mucha parte genética del niño que, bueno, pues que, y los niños al final tienen esa curiosidad por aprender, ¿vale? Evidentemente, el entorno varía mucho. O sea, un niño que está mucho tiempo en el suelo, que tiene hermanos, que, bueno, pues al final es un niño que está mucho más trabajado, mucho más estimulado y sus vías neuronales, esas carreteras que yo digo que se crean entre el cuerpo y el cerebro, van a ser mucho más sólidas. Entonces, el entorno nos ayuda mucho a que eso se dé. Un entorno más pobre va a dar pues, lugar a una situación de aprendizaje un poco más pobre, pero el entorno, o sea, no es todo genética. Vale. Genética es la base, pero una base sobre la que el entorno cambia todo. Porque puedes tener un potencial enorme que si no has tenido oportunidades de aprendizaje no vas a lograr llegar a esos hitos. Justo, a eso un poquito quería referirme, ¿no? Sí. Porque justo el otro día tenía una conversación con unas compañeras que me decían, no, pero si eso lo va a aprender en algún momento, no hace falta preparar el entorno y es como, Sí, probablemente sí hace falta. llegue, pero claro, igual llega tarde y igual repercute en el desarrollo de otras áreas, entonces... Bueno, es que lo importante también es saber, o sea, a la hora, por ejemplo, de juguetes, ¿no? Es que no sé qué comprar. Yo siempre digo, no hace falta comprar 200 millones de juguetes especializados en no sé qué. Es que con saber qué necesitamos en ese momento, pues un niño que ya se empieza a sentar solo, pues a lo mejor meter bolitas o cualquier cosa que tengamos en casa en un bote nos está ayudando. Entonces, es simplemente saber en qué punto estamos para ver qué podemos esperar. Porque no puedes esperar que un bebé que no se sienta todavía solo, tú le des algo y sea capaz de agarrarlo. Porque si todavía no tiene ese control de la columna, no va a poder controlar sus manos. O sea, el desarrollo es de arriba abajo y de dentro afuera. Entonces, si no sabemos que esto funciona así, a lo mejor dices, es que no funcionan bien las manos, es que no coge bien, es que no agarra. No, es que ¿en qué punto estamos? Claro. Y ya no la edad del bebé, porque... Bueno, los efectos evolutivos son un poco del libro lo que está marcado, pero la realidad es que no todos los niños cumplen esos hitos dentro de ese marco. Es que cada niño evoluciona de una manera. Totalmente. Yo que tengo mellizos, vamos, ya he tenido un Pues, desarrollo completamente diferente. Claro, y a pesar del mismo estímulo, a pesar del mismo todo, pero son niños que cada uno percibe las cosas de manera distinta, porque, bueno, tenemos nuestra base, sí. Pues unos maduran antes, otros su sistema madura después y eso también repercute luego, ¿no? En todas las áreas. Has hablado ya un poquito del movimiento, de ¿no? Dejar a los peques o no en el suelo, que ahora les llevamos todo el día, si en la trona, que si en el coche y demás. ¿Qué significa que los bebés aprenden, ¿no? A través del cuerpo, que decíamos antes, ¿no? Que necesitan moverse, que necesitamos dejarles en el suelo. ¿Por qué los bebés aprenden a través del cuerpo? ¿Qué significa esto? A ver, el niño nos pensamos que es como un adulto en miniatura, pero la realidad es que no es así. O sea, un niño, la manera que tiene de aprender son con experiencias sensoriales. El niño percibe todo a través de los sentidos, que otra cosa, un temón, es ¿cuántos sentidos crees que tenemos? Bueno, a mí me han enseñado 5, ¿no? Pues eso es justo lo que te han enseñado. No tenemos 5, tenemos 8. Ajá, ostras. Pensaba que me ibas a decir 6. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos que la gente sepa cómo se aprende. Entonces, tenemos 8 sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto, y luego tenemos vestibular, movimiento, propioceptivo, el cómo estoy, dónde estoy, y sensorial. Entonces, al final necesitamos que el niño reciba sensaciones y experiencias a través de todos esos sentidos para que realmente haga buenas conexiones neuronales y vaya desarrollándose. ¿Qué pasa? Que en un niño muy pequeño lo más gordo es como el desarrollo motriz. No, que ya gatee, que se siente, que ahora que haga el paso de caballero para levantarse, que ande ya sujetado
pues vamos buscando esos hitos motrices, pero dentro de todo eso hay muchas más cosas implícitas y lo que necesitamos son experiencias sensoriales a través del Porque luego movimiento. además entiendo que el desarrollo también motor está relacionado con el desarrollo de otros hitos, ¿no? Claro. De otras áreas. Claro, o sea, todo está súper conectado y súper relacionado y tenemos una serie de hitos que van como en escalera, pues el control cefálico lo primero, luego el empezar a mover los brazos. O sea, cada niño lo va a hacer a su ritmo, pero necesitan ir cubriendo todos esos hitos para llegar a ir evolucionando. Pero si no le permitimos el que esté con un movimiento libre, que el niño pueda desarrollarse y pueda moverse y al final lo que hacemos es bloquear esas posiciones, estamos privando de movimiento, estamos privando de que ese niño haga conexiones neuronales. Luego tenemos niños, pues, es que no se lleva los pies a la boca, es que no se lleva las manos, es que no, es que la silla en la que le tengo por las mañanas está así, entonces no puede. Claro, estamos frenando ese desarrollo natural. Natural, exacto. Sí. Justo, o sea, estamos haciendo todo lo contrario que yo te decía, ¿hace falta preparar el entorno? Es que en este caso estamos limitando... Pues porque hoy en día hay muchísimas cosas, muchísimos bártulos y gran parte de mi trabajo es asesorar en esos productos de puericultura, porque luego dices, es que tenemos en casa 2000 cosas que encima todo es grande, porque aquí no es que digas es chiquitito, o sea, es que tiene la casa hasta arriba y todo eso no lo usas. Entonces, vamos a ser un poco más conscientes, vamos a irnos a lo fundamental, a lo importante y que tampoco hace falta tener muchas cosas, sino saber qué es lo que necesitamos y me gusta mucho alternar los juguetes, porque hay muchas veces que se aburren y yo, por ejemplo, lo tengo todo como en cestas y en esas cestas están como los pictogramas puestos de lo que hay en cada cosa y todas las semanas los roto. Sí, porque si no... de pequeños al final, pues a lo mejor el mismo juguete o la misma cesta está proporcionando como el mismo tipo de experiencia sensorial, ¿no? A lo mejor si tiramos mucho de la cesta de los tesoros y siempre tenemos lo mismo, bueno, al final siempre estará tocando el objeto, ¿no? A lo mejor... y efectivamente el rotar y presentarles diferentes estímulos, diferentes experiencias sensoriales que hablábamos, ¿no? Antes también. Por cambiar un poquito de tercio e irnos un poquito hacia el siguiente bloque, que vamos a hablar más de la parte de luego comunicación y lenguaje, ¿qué relación tiene el desarrollo motor con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en 0-3, que me decía una compañera, ¿no? Vamos a observar, porque este peque, pues el desarrollo del lenguaje es más lento, vamos a observar el desarrollo motor, porque si los dos estuvieran alterados, a lo mejor puede ser un signo de alarma, ¿no? Pero si uno de los dos avanzaba hacia adelante y no se bloqueaba o no sé, y el otro no, pues a lo mejor como que nos podíamos relajar, ¿no? ¿Qué fundamentación hay detrás de esto o qué explicación Pues hay? a ver, el movimiento lo que hace es organizar el cerebro. Si nosotros hemos tenido esa experiencia de movimiento, nuestro cerebro se va organizando y tú no puedes tener un lenguaje si tampoco eres consciente ni de dónde está tu cuerpo, ni cómo está tu cuerpo. Al final, la boca es una motricidad fina. ¿Qué vamos a tener antes? Una motricidad gruesa. Necesitamos ese movimiento gordo, lo que es brazos, piernas, cuerpo en general. Una motricidad fina es la posición de la lengua, los dedos, algo que ya requiere más precisión. Para llegar a eso necesitamos haber cubierto bien esa base y bien desarrollada. Entonces, si tenemos todo eso organizado, ya puede llegar esa otra parte del lenguaje. Yo siempre digo que a los niños hay que hablarles. Da igual que sea recién nacido y que no se entere de nada. Vamos a cambiarte el pañal porque lo tienes sucio y vamos a quitarlo y vamos a coger esto y vamos a la toallita. Y el explicarles a los niños esas cosas parece una tontería, pero si te acostumbras a hablarles, son niños que están recibiendo un estímulo auditivo constante. Sí. Son niños que luego... No te digo que lo vayan a entender, porque los niños entienden lo que entienden y aparte de que entienden mucho más de lo que nosotros nos pensamos, bueno, es el hecho de este estímulo auditivo. La voz, sí, es que al final también la voz aporta mucha información, desde los estados de ánimo, ¿no? Todo. Al final, cuando les hablamos en un tono u otro, ellos empiezan a interpretar, uy, este tono puede significar enfado, y ahora me están regañando, me están, ¿no? O me están hablando bajito, pues porque el entorno es X. Me parece súper interesante esta parte de, ¿no? Del desarrollo del lenguaje y de hecho vamos a hablar, si te parece, un poquito más. Entre las preguntas del principio, ¿no? Hablamos de si los peques empiezan a comunicar antes de hablar, ¿no? O sea, existe esa comunicación que hablamos, comunicación temprana. ¿Qué significa eso? ¿Los peques ya tienen intención comunicativa antes de hablar? La intención comunicativa nacen con ella, o sea, la tienen. Cuando nacen, hay estudios que demuestran que el tipo de llanto demuestra
qué es lo que necesita el bebé en ese momento. Esto lo he visto en algún vídeo. Y eso me parece, no sé, algo Fascinante, sí, fascinante, sí, que sí. dices, ¿de verdad un bebé recién nacido es capaz de...? Sí, esto es así. Entonces, evidentemente hay una base que sí, que no es, da igual que no tenemos que esperar a que el bebé tenga que hablar. O sea, es que solamente el hecho del llanto es su manera de comunicarse, luego empiezan a balbucear, a hacer, Y en los sonidos gestos, guturales. o sea, a ti te lo he escuchado, pero lo he escuchado, ¿no? Que muchos bebés que ya comunican con las manos cuando te piden comida y te Mm. señalan, ¿no? Al final están Sí, comunicando. a ver, yo es algo que Sí. trabajo mucho, la comunicación gestual, y es algo que se puede introducir desde que son pequeños y no podemos esperar que el niño haga esos signos o esos gestos antes de que el niño cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo que se siente solo. No puede, es lo que decíamos antes, si no Si no puede tiene controlar control su todavía de su control, columna. sus manos no puede. Pero yo en mi caso lo he utilizado como en mi casa y lo he utilizado en el aula y he certificado muchas escuelas y es una pasada como ver cómo niños de 8, 9, 10 meses son capaces de decirte si tienen hambre, si tienen sueño, si quieren jugar con algo, si quieren comer, porque cognitivamente están preparados. El problema es que el aparato bucofonador no está desarrollado como para poder comunicarse de esa manera. Eso te iba a decir, o sea, en realidad va un poco en relación con lo que hablabas de, claro, él tiene antes un control corporal Sí, o de extremidades, por ejemplo, para usar las manos para sí, comunicar, que de la boca, que es una motricidad más desarrollada. sí, Entonces, de ahí que pueda usar antes las manos para comunicar que el propio lenguaje oral, tal ¿no? cual. Em, que hemos estado hablando un poquito de esto, ¿no? De cómo se desarrolla el lenguaje en esos primeros años. Quizás sí que podríamos dar alguna recomendación, ¿no? A las familias, así como muy puntual, aparte de hablarles muchísimo. Otras formas, ¿no? De que el lenguaje esté muy presente en sus casas y de empezar vamos a hablar de estimulación, ¿no? De estimular el lenguaje. ¿Tiene sentido dar, pues eso, alguna recomendación, alguna práctica en casa, algo que Sí, podamos a mí hacer? me encanta trabajar con canciones. O sea, la música es un recurso maravilloso, suele ser súper repetitivo, con lo cual a los niños les da confianza, les da Seguridad. seguridad, les da rutina. Eh, yo en el aula cantaba todo. Nos vamos al patio, hacemos un tren. Bueno, pues porque solamente el hecho de transmitir la información de esa manera ya les llega. O sea, para el niño necesita que sea un juego. Si es un juego, necesita menos número de veces de repetición para que entienda eso. Si no es un juego, hay que repetir muchísimas más veces. Entonces, me parece que las canciones, los cuentos y los signos son un recurso maravilloso los primeros años. Bueno, hablamos un poco, no estamos hablando de todo lo que ocurre antes de hablar, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poquito más, María, cómo se comunica un bebé antes de hablar, ¿no? Porque es que parece difícil imaginarlo, ¿no? Hablábamos de los gestos, pero ¿qué otras cosas Una aparecen? mirada, una simple mirada ya es algo, o sea, es esa comunicación, sonrisas, gestos, el balbuceo, el llanto, que es lo primero que hace, y el movimiento corporal. Tú cuando te acercas a un bebé y le sonríes, el bebé rápidamente empieza a agitar brazos, a agitar piernas, te está comunicando que está contento. Ujú. Con lo cual, bueno, pues Hay muchas hay formas de hablar muchas antes de maneras hablar, de... ¿verdad? Sí. Vale, vamos a hablar un poquito sobre los hitos del lenguaje, ¿vale? Vale. Que suele o debe ocurrir, ¿no? En el desarrollo del lenguaje para luego conectar un poquito con el siguiente O bloque. sea, así visto un poco a grosso modo, Claro. ¿eh? O sea, 0 a 6 meses. ¿Qué vamos a tener ahí? Sonrisa social y vocalizaciones. Ujú. 6, 12 meses. Ya estamos hablando de niños que ya empiezan como a balbucear, a emitir otro tipo de sonidos, empiezan a comprender palabras familiares. Vale. Agua, mamá, papá, ya empiezan como a entenderlo. Y empiezan un poco esos gestos, sí, sabiendo que necesitamos como que se siente. Con 12, 18 meses ya empiezan a aparecer esas primeras palabras. Mamá, papá, agua, o sea, todo lo que es para ellos es lo básico y lo fundamental. Empieza esa explosión de vocabulario en la que empiezan a repetir absolutamente todo y Sonoritas. van repitiendo todas las palabras. Con 2, 3 años ya tenemos esas combinaciones de palabras, quiero parque, dame agua, y empiezan un poco con frases sencillas, pero empiezan con Y ya normalmente que sean o sea, como dices tú, con mucho significado para ellos, o que luego sí, detrás hay una consecuencia de sí. quiero conseguir algo, o O sea, normalmente vámonos, son o a dónde cosas vamos. muy de rutina Sí, del día a día. sí. Estamos en los 2, 3 años y ya hemos llegado Sí. hasta aquí. O sea, ¿qué deberíamos observar durante esta etapa
¿vale? Para que nos salte un poco la alarma de, ojo, que a lo mejor algo no está yendo correctamente, ¿no? En el desarrollo del lenguaje, como papis y mamis, Pues a que ver, podríamos observar. Yo tengo muchas mamás con peques y es como, ¿y tú cómo le ves? Y habla mucho y habla poco y debería hablar más. Entonces, ¿qué cositas podemos ir observando más que la cantidad de palabras, pues justo, probablemente? más que él habla más o habla menos, esa intención comunicativa. O sea, si no hay intención comunicativa, si no hay ese contacto visual, si, bueno, si no hay ninguna emisión de ningún sonido, en determinados momentos ahí ya lo suyo sería Vamos a valorar. ponerlo para una familia, ¿qué significa la intención comunicativa? O sea, pon un ejemplo de El que el niño quiera comunicar algo. te Si tú coja de vas la con mano, te el niño, señale, ¿no? sí. Si tú estás con tu hijo y le está enseñando un cuento y sabes que le encantan las grúas, pero ni siquiera señala la grúa, bueno, pues te está demostrando que, bueno, hay algo ahí que no no está conectando bien y, bueno, lo suyo es valorar. Y valorar, o sea, no, un logopeda no hay que esperar hasta los 6 años. Ujú. Para determinadas cosas sí, una R gorda, esas cosas, pero creo que se puede valorar mucho y sobre todo la atención temprana es fundamental hacerla, o sea, una detección temprana nos va a ayudar mucho el día de mañana. Justo. Yo creo que las familias al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Como que falta esa parte de formación e información en los primeros años incluso, precisamente para detectar, ¿no? O sea, ¿qué debería estar cumpliendo, no, mi peque? ¿Qué me puede llamar la atención para yo pedir ayuda? Porque a lo mejor, claro, una familia al uso no la hace con ninguna mala No, intención. desde luego, es Simplemente no sabe. desconocimiento. Exacto, no Pero sabe. bueno, por eso es importante también, pues yo para eso me dedico, a dar formaciones, a acompañar a familias para que realmente sean conscientes de ese desarrollo de sus hijos. Y en mis cursos no es que aprendan a estimular, no, aprenden a acompañar ese desarrollo, a dar oportunidades para que ese desarrollo se vaya dando, pero no a forzarlo, ni a adelantarlo, ni a... Porque es verdad que, o sea, alabo mucho, ¿no? Toda tu profesión y lo que haces, porque es verdad que incluso como docentes, ¿no? Sí que recibimos algo de formación en desarrollo infantil, y digo algo Pero poco. porque es como muy poco y muy por encima, pero claro, es que como familias, que hemos dicho que es el primer entorno donde se desarrolla el niño y es donde más falta esa formación, ¿no? Es Por eso como, me parece fundamental el acompañarte del cole, esas escuelas de familias, el acompañarte de gente que sepa de desarrollo infantil para que te vayan orientando y te vayan... Simplemente es ese acompañamiento, tampoco hace falta que sea, no, porque tengo que ir a un curso de no sé qué, a un curso de no, no sé no, cuánto, o sea, es el conocimiento también, conocimiento o conocimiento, el leer, información. o sea, al final tú te preparas para la profesión de tu vida y dedicas años a estudiar, pero luego eres padre y ya está. No, es que es el trabajo de tu vida y necesitas por lo menos informarte. Totalmente, sí, totalmente. Vamos a conectar un poquito con la parte de la lengua extranjera, ¿no? Hemos hablado de lenguaje, hemos hablado de comunicación. Vamos a hablar un poco de bilingüismo, que parece como una palabra extraterrestre, hablando de 0 3 años. em, pero realmente puede un bebé familiarizarse, ya no con la lengua extranjera, ¿no? Pero con el bilingüismo, con dos lenguas de forma simultánea desde, pues bien pequeñito, Sí, desde que nace. están preparados para ello. O sea, yo es más, los cursos de comunicación gestual que hago, muchas escuelas bilingües han pedido certificarse. ¿Por qué? Porque al final lo que están haciendo es trabajar dos idiomas y el vehículo común es esa lengua de signos. Pues es que los niños están preparados y lo entienden perfectamente. O sea, es cómo introducirlo y cómo hacerlo con ellos. Si lo haces mediante el juego, para el niño va a ser un aprendizaje real y significativo. Justo. Y de forma natural, ¿no? Lo que Sí, decías tú, porque al final, efectivamente, el lenguaje, o en este caso, vamos a decir, el bilingüismo, la lengua extranjera, no es solo comprender palabras, es que está lo que hablábamos, es que está en la entonación, está en el tono de voz que usamos. Entonces, el niño se queda con eso. Muchas veces le pones la tele, ¿no? A un niño pequeñito le pones la tele en inglés y dices, ¿pero cómo lo entiende? Bueno, porque hay un contexto, hay unas imágenes, hay una emoción en la cara del personaje. Pues eso pasa realmente cuando una persona le habla en otro idioma, en una lengua extranjera, que realmente está interpretando más elementos del contexto, sí. no solo el lenguaje. Hay mucho también, no sé si mito o no, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que todo el tema de bilingüismo o incluso la lengua extranjera puede retrasar el lenguaje. Es más, yo he tenido muchos peques, ¿no? Con el mensaje de, no, es que como no, todavía no tiene desarrollada la lengua materna, no vamos a presentarle una lengua extranjera, ¿no? O estas cosas de,
vamos a esperar más. Ya. ¿Cómo ves tú esta parte? Pues a ver, más que impida, o sea, lo que hay es una distribución diferente de vocabulario. O sea, a lo mejor es un niño que te habla y te dice 3 palabras en castellano y 3 en inglés, por ejemplo. Pero depende tanto del niño que al final es muy difícil generalizar, pero vamos, que es que no es que haya un retraso como tal. Es Claro, que está demostrado realmente el número que... de palabras siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que la mitad las tiene en un idioma y la otra mitad las tiene en Yo otra. siempre digo que mientras que él asocie, ¿no?, una palabra a un significado, a un objeto, a una Sí. emoción, a una petición, ¿qué más nos da que lo diga, ¿no?, en su lengua materna que en la lengua Tal cual. extranjera? Es más, yo comentábamos antes, ¿no?, que determinados recursos que a lo mejor están más enfocados a la lengua extranjera, realmente también están favoreciendo y fomentando, ¿no?, hitos del desarrollo del lenguaje. Yo he Hombre, tenido... estamos haciendo una estimulación auditiva, estamos haciendo con canciones una estimulación musical, desarrollándose oído musical. O sea, creo que hay muchas cosas que se trabajan. Que van a favorecer al final Sí. el desarrollo también. Yo, de hecho, siempre lo cuento como anécdota, pero yo tuve un alumno, pues tenía ya 4 años, con un retraso de lenguaje súper grande. Comenzó conmigo sesiones de inglés, clases de inglés. Y bueno, imagínate, hasta incluso terapeutas, logopedas le decían, no, porque claro, con el retraso que él tiene de lenguaje, pues ahora una segunda lengua extranjera pues va a interferir, ¿no?, en el desarrollo de la lengua materna. Bueno, pues Pegó una avanzada enorme. no te porque puedes imaginar los final- progresos, simplemente porque yo al final, mi objetivo, que es desarrollar toda una comunicación oral, le estoy prestando mucha atención, mi objetivo es ese, y al final le está favoreciendo, porque la lengua materna, lo que decíamos, parece que aparece sola, que como está expuesto a Bueno, estímulos, parecer aparecer, claro, pues ya hemos visto que no, que no aparecen solos los hitos, ¿no? Que si no les hablas, que si no les cuentas, Sí. no les cantas, pues al final yo creo que era un peque, pues al final le faltaba también mucha estimulación del lenguaje, y en ese caso Y con la... tú supliste esa estimulación del lenguaje, da igual el idioma en el que lo hagas, pero al Efectivamente. final él está percibiendo y sus sentidos están recibiendo esa información, con lo cual la estimulación la estás haciendo. Pues la verdad es que sus papás, claro, eternamente agradecidos y dándole chapo de decir, mira lo que hemos conseguido con una sesión a la semana de inglés, lo que hemos avanzado, también, por supuesto, en su lengua materna, Claro. en este caso. Yo creo que, bueno, si quieres terminamos un poco esta parte del lenguaje, hablando de si queremos presentar una segunda lengua extranjera, ya sea como familia, como centro educativo, ¿cuál debería ser nuestro objetivo, ¿no?, en estas etapas que estamos hablando de menos de 5 o 6 Pues años, desde fundamental el que sea un juego. O sea, si es un juego, va a ser un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, canciones, juegos, rimas, movimientos, todas esas cosas nos van a ayudar a que para el niño haya... O sea, el niño necesita tener vidilla, necesita que una le llame la motivación al atención. final. Entonces, si le llama la atención, lo va a disfrutar, y entonces el aprendizaje va a ser mucho más significativo. Que ahí está lo que hablamos al principio, ¿no?, de o sea, ¿no?, el vínculo, la seguridad, cómo me siento yo en ese entorno, me siento seguro, y entonces lo disfruto, estoy motivado, y eso me facilita el aprendizaje al Tal final, ¿no? Por último, solo conectar un poco, porque hemos hablado como del primer entorno donde se desarrolla el peque, que es la familia, ¿no?, hemos dicho, y luego estamos hablando un poquito más del contexto escolar, ¿no?, de cuando ya entran pues a una escuela infantil o a un colegio. ¿Qué papel juega o qué importancia tiene, ¿no?, la relación entre la familia y la escuela, ¿no? O sea, creo que aquí es súper importante, primero, elegir un cole donde te sientas tú mismo. O sea, al final el ambiente que va a tener el cole tiene que ser una extensión de lo que el niño tiene en casa. Si el ambiente va a ser muy distinto y no estamos, dices que no he tenido plaza en el cole que quería y lo he metido, para ti eso va a ser un hándicap, porque si no vas acorde con lo que se hace en el cole, va a ser muy difícil sacar todo el potencial. Sí. Entonces, lo primero, bueno, creo que es súper importante esa conexión para que haya una buena colaboración, porque al final no deja de ser una continuidad del cole y casa y debemos ir todos un poco a la par. Yo, fíjate, todavía creo que esto cuesta un poco. O sea, yo Sí. siento como mucha distancia entre el contexto escolar y la familia. O sea, sigue habiendo como tú en tu Depende casa y mucho yo en del mi cole, clase, pero ¿no? depende mucho del Sí. cole, porque hay coles que fomentan muchísimo la implicación familiar. Sí, eso es verdad, que cada vez hay más involucrar a la familia. Con pero escuelas incluso... de sí. padres, dando, bueno, pues la formación que las familias necesitan en este momento evolutivo de sus hijos. Sí, pero incluso a nivel de información sobre los peques, ¿qué información debería tener el cole? Vamos a hablar o de una escuela que matricula al peque con 1 año o de un cole que empieza con 3.
pero ¿qué información tiene que tener el colegio sobre ese peque para realmente adaptar, ¿no? Pues Como es que hay que hacer una anamnesis tremenda, desde cómo ha sido el parto, cómo han sido esos primeros años, cuál ha sido el desarrollo del niño, qué alimentación tiene, qué rutinas tiene. O sea, necesitamos saberlo todo, porque si lo sabemos todo, podemos hacer un trabajo mucho más globalizado y focalizándonos en lo que, bueno, en lo que a lo mejor a ese niño le cuesta más. Y necesitamos conocer bien tanto a la familia como al niño como para poder hacer sí, un trato más mejor ese trabajo, individualizado, sí. efectivamente, y adaptar mucho más como Sí, la situación de aprendizaje, todo el contexto, todo, o los estímulos incluso que hablábamos, ¿no? sí, Para ese peque. Y eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta además pues, el volumen de niños que tenemos en un aula, sí. que al final pues, Es grande. es complicado, pero a mí me parece clave, partir de conocer toda esa información, como dices, previa a ese contexto escolar. Eso es En fundamental. A qué mí punto está el peque, porque no todos, como decías antes, no todos los peques están en el mismo momento de desarrollo con 3 años. Entonces, entender de dónde y ya no el venimos mismo y momento de desarrollo, pues niños que a lo mejor, oye, pues que han tenido un punto de inflexión en esos primeros años, o familias que, bueno, pues es que pueden darse muchas situaciones y creo que es importante conocerlas porque el niño va a pasar 8 horas en el cole. O sea, va a pasar más horas en el cole o en la escuela de las que va a pasar en casa. Entonces, necesitamos ir todos a una y que todos conozcamos cuál es la situación. totalmente. Y cómo podríamos, ¿no? Como familias, cómo podríamos como acompañar ese aprendizaje del cole, incluso, o sea, una vez escolarizados, porque parece que ya antes hemos puesto mucho la responsabilidad del desarrollo en la familia durante los primeros meses, porque al final están conviviendo están en su casa con su familia, pero parece que a partir de que llevo al peque a un contexto escolar, yo como que me desentiendo. No, es que Y eso es lo que no puede ser. pero yo sí que lo he sentido un poco así, ¿no? Es como ahora ya lo hace todo la escuela, ya lo hace No, todo el el cole. cole acompaña, porque educar, tú tienes que seguir educando en casa. O sea, tú tienes que seguir exigiendo, tienes que seguir marcando esa rutina. O sea, el niño tiene que seguir haciendo cosas en casa. Hay que ponerles encargos también acordes a sus edades. Hay que, bueno, pues necesitamos, si la base de casa no está bien, la del cole No va a ir no, mejor. no va a llegar. O sea, necesitamos que todo esté de manera mucho más globalizada. O sea, que todos vayamos a una en Ujú. ese sentido. Que tampoco eso implique que la familia tenga que replicar No, ni lo que mucho se menos, hace no. en el cole, Pero, ¿no? por ejemplo, si sabemos que están trabajando los transportes, pues a lo mejor lo que podemos hacer es irnos un día a ver el metro, irnos otro día a ver autobuses, buscar algún cuento de medios de transporte, buscar canciones Ujú. y ver canciones de los transportes. O sea, creo que tampoco es mucho lo que hay que hacer, pero que ya que vas a utilizar las canciones como recurso o los cuentos como recurso, Bueno, focaliza puedes ir en lo alineado que están haciendo en el cole, porque normalmente el cole siempre te suele decir, pues en esta a unidad esto. estamos trabajando esto. Pues acompañar de esa manera nos Ujú. ayuda mucho a que luego en el cole las experiencias sean más significativas y les lleguen mucho más. De hecho, yo creo que la palabra con la que me quedo un poco así, resumen desde que hemos empezado a hablar ahora, que es la palabra acompañar en todos los sentidos. Pero es verdad que estamos hablando que quizás para acompañar hace falta información. Y claro, me lo voy a llevar al hogar y me lo voy a llevar al cole. Es decir, la familia necesita información para entender el desarrollo del niño y poder acompañar en cada etapa. Y el cole necesita mucha información de la familia para poder acompañar en el contexto Sí. escolar, ¿no? Entonces, para mí resume muy bien también todo lo que estamos hablando, ¿no? El Y acompañamiento. por eso también, cuando dicen, no, hay tutorías con tan pequeños, las tutorías son fundamentales, porque es donde puedes conocer un poco más al niño, donde las familias te pueden contar cosas, donde tú, como familia, puedes preguntar, ¿y los demás qué hacen? ¿Y en estas edades qué se hacen? No por comparar, sino por el hecho de que a lo mejor tú eres padre primerizo y no tienes un referente en el punto en el que deberías estar Ujú. y quieres información. Total. Entonces, pues me parece que es súper importante estar muy, muy alineados. Sí, totalmente. Incluso buscar, como decías antes, otro perfil como el tuyo, ¿no? De que me aporte otra información sobre el desarrollo de los Sí, peques. que me Eh, acompañe, que si tengo dudas sobre este mm, tema me lo pueda explicar o si, oye, pues es que resulta que me encanta leer, pues que me recomienden un par de libros que yo pueda leerme y pueda, bueno, pues sacar luego partido O sea, a mí me parece fundamental lo que haces porque, de hecho, yo, como mami, por ejemplo, sí que tengo como referentes de enfermería, ¿no? Entonces, cuando a mi peque le pasa algo relacionado con la salud, enseguida llamo a mi amiga la enfermera y entonces digo, oye, ¿esto cuánto de grave es o no es? O tengo que ir al médico o espero a ver cómo evoluciona. Pero cuando tengo dudas sobre crianza, maternidad, sobre eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo en el desarrollo de mi hijo? Muchas veces me falta como esa referencia de a quién preguntar.
Sí. Bueno, a ver, y hoy en día hay mucha información, hay muchas cuentas de redes sociales, hay mucho... Entonces, bueno, pues hay mucha información, simplemente hay que saber quién va más alineado con nuestro estilo de crianza y quién está más especializado en lo que nosotros necesitamos en ese En ese momento. momento. ¿Cuál es tu perfil de Instagram? Por si alguna familia que nos escuche quieres... Atención y cuidados del bebé. Vale, y toda la parte de la web y demás es igual, Sí, atención y sí, cuidados. sí. Perfecto. Bueno, pues yo creo que si quieres podemos resumir así muy, muy brevemente, porque hemos hablado de muchas cosas, un poco retomando, ¿no?, la primera frase, ¿qué necesita, ¿no?, un peque para desarrollarse, vamos a decir, normativamente, o bueno, para tener un desarrollo? Pues así, en súper resumen, lo que necesitamos es un peque acompañado, necesitamos que las familias acompañen ese desarrollo y necesitamos que el niño tenga experiencias significativas. Si el niño puede desarrollarse, puede percibir cosas, es un niño que va a desarrollar su cerebro. Entonces, necesitamos que haya un desarrollo y necesitamos acompañar ese desarrollo. O sea, ese sería como el Y el superresumen de... vínculo y lo importante Es, de que hemos es que hablado de... sin ese cariño, sin ese vínculo, o sea, necesitamos cubrir esas patas, ese vínculo, esa alimentación, esa higiene, ese sueño y ese acompañar el desarrollo. Si cubrimos todas esas patas, lo estamos haciendo, chapo. Súper bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que para mí ha sido, bueno, una vosotras. entrevista súper interesante. Hemos aprendido muchísimo. Probablemente volvamos a contar contigo Yo y feliz. nos sigues contando y entrando mucho más en detalle porque, bueno, creo que va a ser un contenido muy interesante también para toda la comunidad, tanto como hablábamos, ¿no?, de familias como docentes, ¿no?, para entender lo importante que es eso, partir de qué está ocurriendo en este cerebro, qué está ocurriendo en este niño para que todo alrededor vaya alineado, ¿no? Así que gracias, No, gracias. muchísimas gracias a ti. Y nada, bueno, nos vemos en los siguientes episodios de Great Little Talks.